Volvemos a esta casa, no es hotel, hablando del G77. Don Armando, quiero empezar con usted. He leído una declaración que dice, por un lado, el G8, el G20, el Acuerdo Asia-Pacífico y los BRICS. Y por otro lado, el Mercosur, CELAC, el pasado con los no alineados y el G77. ¿Qué opina de esta declaración, de este comentario? ¿Quién la hace? ¿Un periodista? Lo hace don Samuel Doria Medina. Bueno, un periodista. Un periodista. Un periodista, ¿no? Ha estado un poco crítico, ¿no? Don Samuel Doria Medina. Pero en ese enfoque que decía un tanto global, no funciona, es puro bla bla. Pero yo pensé, hay que acercarse con más cuidado a estos fenómenos internacionales como es el 77, los no alineados, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha impactado todo esto que el año 93, cuando volví a Nueva York, de visita, no estaba en representación oficial, a ver cómo estaban las cosas en el 77. Los 77 estaba en una crisis, por eso me alegra tanto la realización de la reunión de Santa Cruz. Los 77 estaba en una crisis de identidad, que se llama. Estaba casi deshecho, porque se había producido el derrumbe, el colapso de la ex Unión Soviética y la dispersión de los países de Europa Oriental, que se pasaron prácticamente a buscar la Unión Europea, militarmente, de seguridad y económicamente. Cambiaron de paradigma. Y los 77 estaban, como dicen los gauchos, como perro en cancha de boches. Tienes una bocha y los perros no saben qué hacer. Estaban... crisis de identidad. Hoy, en cambio, me parece increíble. Afirman en el documento que los principios por los que han nacido se encuentran más vigentes que nunca, ¿no? Por eso le digo, los 77 son los forjadores del nuevo orden económico internacional y del nuevo derecho que está codificado y cuantificado. Son obligaciones vinculantes. En la declaración de los 77 no lo es, pero tiene un peso político de por sí muy grande. Las recomendaciones de Naciones Unidas tampoco son obligantes, pero tienen un peso político. Al día siguiente de una declaración sobre la cuestión de Palestina, en la Asamblea General se va a reír. Es un peso de la comunidad internacional, como tú has dicho, 193 estados. Ahora, que haya estas instancias, hay que coordinarlas, porque Latinoamérica tiene derecho a tener una instancia coordinadora de posiciones ante el mundo. Es la misma cumbre de la Iberoamericana, coordina posiciones y participando España, Andorra y Portugal. Estamos en el CELAC, también se hace coordinación. Los no alineados ha encontrado su identidad, que ellos sí estuvieron a punto, realmente casi desaparecidos, pues con la caída del muro y lo que aconteció después. Y yo creo que para eso está la articulación y la armonización. Los 77 funcionarán bajo la agenda y la cobertura de las Naciones Unidas. Las otras instancias tienen sus ámbitos de competencia y funcionarán. Claro. El tema es coordinar en la supralegalidad la manejan los estados, de no crear incompatibilidades, traslapes, pero yo creo que está vigente la posibilidad de que el camino de los 77 no sea concurrente ni sustitutivo de otra instancia. Eso deben cuidar los estados y las Naciones Unidas. Me ha gustado mucho, entre paréntesis, la declaración de Ban Ki-moon, un tipo con esa seriedad de la cultura asiática, ¿no? Un respeto hacia el país, en primer lugar, a los temas más importantes del país. Discretamente nos dijo el tema de los pueblos indígenas. Va a haber ya tiene su recorrido, hay una declararon, se va a reunir una reunión de jefes, la conferencia mundial, y espero que esté presente el presidente. Perfecto. Dio a entender que lo invita también para el tema del cambio climático. Claro, que es uno de los grandes temas de la agenda. Entonces me ha parecido que el Ban Ki-moon estuvo muy correcto y muy diplomático, ¿no? Rafa, dentro de los adelantos que hemos tenido al documento que ya viene consensuado, algo que, y además dentro de las declaraciones de los mandatarios que hemos tenido esta tarde, hablan de la necesidad de la reforma de las entidades financieras que habrían dentro de las Naciones Unidas y la necesidad de crear algún organismo paralelo que vele por el funcionamiento de la economía, ¿no? Además de cambiar estos parámetros de lo que son las, ¿cómo se llama? Las líneas de crédito, no me acuerdo cómo se llama,
En general la gobernanza financiera, sí, ¿no? De la calificación crediticia, eso es, ¿no? Que habría que cambiar los parámetros y todo aquello. Entonces, mi pregunta es, Rafa, ¿cómo se puede hacer eso dentro de las Naciones Unidas? ¿Se puede lograr la construcción de un organismo paralelo? ¿Cómo se hacen las reformas de las instancias, etcétera? Bueno, yo ahí un poco quisiera coincidir con Daniel, ¿no? Yo creo que en efecto hay una agenda interesante, se ha relanzado el grupo, como decía el embajador Loaiza, estaba realmente en muchas dificultades de continuidad, ¿no? La última cumbre del sur fue el 2006 y desde entonces no se sabía nada de cuándo se podían reunir los jefes de Estado. Esta ha sido una oportunidad, no equivale a una cumbre del sur, por supuesto, pero hay una necesidad obviamente de un relanzamiento para poder plantear estas nuevas ideas, ¿no? Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el sistema más difícil de reformar es Naciones Unidas, ¿no? Es muy difícil, o sea, citemos solamente un ejemplo, creo que en estos días o hoy día mismo el presidente Morales dijo que había que eliminar el Consejo de Seguridad, por ejemplo, ¿no? A mí me pareció contradictorio. Por un lado invita a Rusia a participar del G77 y después quiere eliminar el Consejo de Seguridad donde China y Rusia participan con derecho a veto, ¿no? Entonces ahí realmente no hay como cuadre, digamos, una reforma con una propuesta como aquella de invitar a los rusos, digamos. Y yo ahí coincido con Daniel, decía, porque el sur hoy es una realidad heterogénea, pero tan heterogénea como el mismo planeta, ¿no? Si se ha intentado un poco en estos días asimilar el G77 con los no alineados, darle una posición antiimperialista, anticapitalista, de enfrentamiento con las potencias del norte, de rechazo a los Estados Unidos, a la Unión Europea. Y yo creo que el G77 no es eso, en esencia, ¿no? Creo que va más en la línea de la que hablaba el embajador Loaiza, es decir, por ejemplo, plantear términos justos de intercambio antes que otra cosa, ¿no? Pero no lo veo como una institución política que vaya realmente a embanderarse, así como lo ha hecho el ALBA, ¿no? Pero de alguna manera nace con un tinte político, Rafa, ¿no? Ajá. O sea... Sí, pero yo creo que en estos días se ha intentado mostrar el G77 como un ALBA ampliado, ¿no? Es decir, como que se ha expandido, digamos, la idea revolucionaria a todo lado, y que por lo tanto ya ahora ya no son unos 6 países, sino son ya 133, y no es así. Y por eso daba el ejemplo del Consejo de Seguridad. Ahora, lo que tú decías concretamente, reformar las instituciones multilaterales de crédito, por ejemplo, cambiar las categorizaciones, las calificaciones, eso no depende ni siquiera solo de Naciones Unidas. Implica, por ejemplo, entrar en los mecanismos de gobierno interno del Banco Mundial, de los bancos multilaterales, del Fondo Monetario, y es en esos lugares donde precisamente el G20, o por lo menos el G8, tiene todos los espacios de poder habidos y por haber, ¿no? Entonces no hay posibilidad alguna, digamos. Es muy difícil, y simplemente para cerrar en mi ejemplo, para que el Consejo de Seguridad se reforme, y eso lo sabemos todos aquí, los 5 que tienen derecho a veto tienen que estar de acuerdo con la reforma, ¿no? Entonces es imposible, es pedirle a quienes van a ser afectados inevitablemente por un cambio, por una transformación interna, que sean ellos los que avalen, los que den luz verde a esa transformación, ¿no? Entonces es una cuestión que nunca va a cerrar, porque para que el Consejo de Seguridad se elimine, se suicide, como plantea nuestro presidente, los 5 países, incluido China, tendrían que votar a favor de aquello, ¿no? Entonces, el mismo hecho de que los que se tienen que reformar, en teoría, son los que tienen la decisión de la reforma en sí mismo, hace muy difícil, y por eso se viene discutiendo durante décadas cualquier pequeño cambio, y es muy difícil realmente de llevarlo a cabo, porque no interesa si son muchos países los que lo apoyan, ¿no? Lo importante es que los dueños de Naciones Unidas también estén apoyando ese proceso, y ahí está justamente la falta de equidad que existe en estos organismos. Es solamente un poquito más complejo. Este tiene un acrónimo que es AOED, Ayuda Oficial al Desarrollo. ¿De dónde sale esa ayuda oficial al desarrollo? De lo que le cobras el 0,7% a los países más desarrollados. ¿Y sabes cuántos son? 22 países. Esos 22 países alimentan el sistema del Banco Mundial, Fondo Monetario, FIDA, todo donde se reparte la ayuda hacia el desarrollo. Se discute mucho que los países en desarrollo, o los países más desarrollados, pasen del 0,7 al 1. Básicamente menos de la mitad de esos países son los que ayudan. Entonces, eso de pedir de que vamos a modificar el Banco Mundial mañana y el Fondo Monetario pasado es muy difícil, pero muy difícil. Esto se viene llevando durante 15 años, 20 años, y no se ha modificado absolutamente nada. Entonces, este reclamo pasa por otro lado. El tema del Consejo es todavía aún más complejo, porque en el Consejo
Han habido reformas el 71, el 78 y el 83. Antes son 5 permanentes, fueron 5 los que se aumentaron, y en la reforma del 78-80 se aumentó 5 más. En total son 15. 10 permanentes y 5 permanentes y 5 y 10 países que van intercambiándose cada 5 años. Ahora, obviamente, se quiere abrir para que Brasil entre, para que la India entre, para que Japón entre, Alemania. Y obviamente ya se ha dicho, ya se ha hablado, los países desarrollados han dicho, no se va a tocar ese tema, porque ustedes no han pasado una Segunda Guerra Mundial, no han vivido la reestructuración de este planeta para pedir cosas que no las conocen y no las entienden. Entonces es mucho más complicado. Ahora, lo que me duele de esto es que cuando el presidente da esta noticia por decir, quiero que desaparezca el Consejo, la prensa internacional se agarra de esto, y en realidad es mucho más rico lo que ha ofrecido Bolivia. Porque cuando Ban Ki-moon le dice hoy día, miren, a Bolivia le recomiendo que el presidente tiene una imagen y un poder para ayudarnos a que veamos con su fuerza el tema del cambio climático. Este es un tema que Bolivia lo tiene que capitanear. Los otros temas son pura, ¿qué palabra puedo utilizar? Retórica, pura retórica que no nos ayudan, porque a veces se ha ido en este tema. Queremos que desaparezca el Consejo, después otra palabra ha dicho, y esto no va a ser el segundo Vietnam. Eso es lo que ha reflejado la prensa internacional, y no ha reflejado las cosas importantes que se han dicho. Hay otra cosa más. En el discurso del día hemos visto ese discurso de Mujica, pasando por el discurso de la Argentina, ves que el mundo sigue siendo lo mismo. Porque en el lamento argentino de la presidenta notas que los fondos buitres siguen haciendo lo mismo que se hacía hace 50 años. Es un mundo cada día más injusto, a la que se le suma el problema medioambiental más la seguridad alimentaria. Es un mundo más complejo, más difícil. Tal cual lo dijo Cristina. Daniel, sobre el Consejo de Seguridad y la reforma, ¿tú ves alguna posibilidad, tienes alguna esperanza en el corazón? No, totalmente de acuerdo con Rafael. Nosotros estamos con un grupo del sur en el cual está incluido China, por ejemplo, y se hizo la invitación a Rusia, y ellos son parte del Consejo de Seguridad. Entonces ahí es donde yo no veo que haya mucha posibilidad de llegar a algo en esto, porque los otros países son los que van a decidir qué sucede con este Consejo. Y el hecho de que esté, digamos, de que esté China y que esté Rusia, ¿puede de alguna manera variar las decisiones? Porque... Perdón, Daniel, unos segundos, antes de que... Y además, ¿sabes qué cosa? Dentro de 2 años vamos a estar ingresando al Consejo. El 2017. Aquí está. Él lo sabe porque es uno de los negociadores de la posibilidad de que nosotros estemos en el Consejo. Claro, pero ahora yo creo que este tema del Consejo de Seguridad en un esquema de G77 no era el tema más importante a tratar, sino más bien continuar hablando de este modelo de desarrollo que estamos buscando ya desde la creación, ¿no? Se pudo cambiar, como dijo el embajador Loaiza, esta regla grande que estaba incluida en el GATT, que era la reciprocidad, y que nosotros ya comenzamos a ver que había mucho malestar en los países, ¿no? Esta reciprocidad en el comercio. Logramos que se cambie la cláusula de habilitación en el GATT, que nos permitió tener estos esquemas SGPs, que es un gran avance, pero bueno, tenemos Stiglitz en su último libro, él dice, esta cláusula de habilitación ha sido que los países en desarrollo, los países del sur, no hemos aportado mucho, sino lo único que hemos hecho es extender la mano. No, pero se nos ha abierto los mercados, ¿no? Nos ha abierto los mercados, pero no nos ha ayudado a seguir definiendo cómo iba a ser el sistema multilateral de comercio, que también me ha impresionado que no ha estado mencionado mucho esto, sino más se ha hablado de las instituciones financieras, pero no se ha hablado del GATT-OMC, y que comenzó nuestra gran batalla, digamos, en el G77 por este tema del comercio. Y ahora, teniendo una reunión histórica en Bolivia, a mí me parece que esto sería uno de los temas claves a discutir, más que el Consejo de Seguridad. Los organismos financieros, como mencionaban ambos, es muy difícil cambiar, pero la OMC, nosotros estábamos con alguna idea, todo está trancado en las negociaciones, pero tenemos ahora al presidente, el secretario ejecutivo del Brasil, tal vez teníamos esa ventana nosotros para aportar. ¿Qué creemos que se debe cambiar en lo que son las reglas de comercio? Más que nos hayan dado un esquema SGP, que sí nos ha abierto mercados, pero ahora tenemos, yo creo, todo el conocimiento, y esta es nuestra gran puerta, que es el nuevo desarrollo, el vivir bien, para decir, estas reglas deberían cambiarse de estas instituciones del sistema económico internacional, no tanto del Consejo de Seguridad, el sistema político, y eso no está mencionado hasta el momento, ¿no? Se ha hablado mucho de medio ambiente y del sistema financiero.
financiero. Creo que estaba, ¿no? En el tema de la transformación de las instituciones comerciales y financieras. Tendríamos que ver la declaración, seguramente se la publicará mañana. Perdón, pero es que esta que transformación me parece que es la clave, ¿no? Porque por el momento, como están creadas las reglas, todo el acervo normativo desde el GATT es una visión liberal de la economía. Entonces, la OMC lo que sigue persiguiendo, y somos miembros todavía todos, lo que sigue persiguiendo es ese día que el sol va a brillar, que lleguemos al libre comercio. Ese es el gran día, libre comercio. Y nosotros, ¿hace cuánto? 10 años que en Sudamérica ya hemos comenzado a decir, no creemos en ese camino, ¿ok? Hay otras mejores formas en que los países pueden crecer, desarrollarse. Ese cuento de libre comercio no lo creemos, pero la OMC y las reglas están sentadas. Cada año hay negociaciones en la OMC, pero las reglas no se discuten, estas claras. Libre comercio es lo que buscamos. Hay un planteamiento clarísimo de todos los países, pero también del secretario general Ban Ki-moon, que dice que la erradicación de la pobreza la deberíamos lograr para el 2030 ahora, ¿no? La erradicación de la extrema pobreza. ¿Creen que es posible? Esta pregunta la abro para todos. Por ejemplo, continuando esto de lo de la OMC, ¿cómo llegaríamos a tener esta reducción de la pobreza? En 1947, el GATT, cuando se firmó, decía, lo que nosotros queremos es, el objetivo grande de todo este sistema es reducir pobreza, es aumentar los niveles de vida, mejorar el nivel de vida. ¿Y cómo? Bueno, a través de la liberalización, reducción del proteccionismo. Y es más bien ahora preguntarnos, si queremos este horizonte, que queremos reducir la pobreza, ahí es la clave, ¿no? Seguimos creyendo en esto de liberalizamos, y eso nos va a traer crecimiento, exportaciones, bienestar, o hay otros caminos, conducimos. El plan de acción fue aprobado el año 2000 y aprobado el año 2002. Y para hacer deditos, 8 eran los objetivos del programa del milenio, 8. Hemos avanzado y básicamente vamos a terminar el 2015 nuevamente con el diseño de 14 o 19 puntos más. Ahora, si tú me dices, Gustavo, ¿qué se ha hecho en los 8 objetivos? Se ha buscado recursos. Hemos encontrado básicamente más de 25.000 millones de dólares que Naciones Unidas, de los donantes, ha conseguido y ha pasado al sistema. Pero hay un fracaso, un sentimiento al interior del sistema de Naciones Unidas que no hemos podido eliminar, ni siquiera el VIH-Sida. El tema materno es mucho más complejo, el tema malaria, el analfabetismo. O sea, las 8 están hoy día por eso esta depresión, y el secretario lo dice, siento de que no hemos hecho mucho. Por lo tanto, el 2015 nos tenemos que volver a sentar y hay que decirle a la gente que trabaja hoy día en Bolivia de que hay que sentarse con el grupo de los 14, que son hay un grupo corto que está trabajando en este tema, que va a incorporar en diciembre las 19 metas más. Ahora, esas 19 metas para tantos países es muy difícil, los recursos han sido muy pocos. Porque también ha habido una contracción, esto es importante decirlo, de los países ricos. Los países ricos se han retrocedido por los problemas que han aparecido estos 2-3 últimos años y hay una contracción del el famoso modelo del cansancio del donante, ¿no? No hay muchos recursos hoy día. Entonces, hoy día otros países emergentes como el Brasil se les está pidiendo que aporten, que de esos 22 pasen a ser no 22 sino 36 países. O sea, tenemos un mundo complejo con muchos más problemas, somos 7.000 millones de habitantes, si tú vas hace 50 años éramos 4.000, era digamos más... Es bastante complejo, ¿no, Rafa? Querer pretender armonizar, digamos, en 19 metas lo que se tiene que lograr en todos los países, con culturas, con economías, con realidades absolutamente diferentes, ¿no? Y lo que yo creo que en los últimos años sobre todo ha salido con mucha fuerza es esta enorme contradicción entre estas metas y la preservación del medio ambiente, ¿no? Sí. Yo creo que ese asunto no se ha podido resolver. Es decir, en la Cumbre de la Tierra se dijo, desarrollo sostenible tiene 3 pilares, hay que cuidar el medio ambiente, hay que velar por objetivos económicos y hay que buscar la equidad social, ¿no? Pero está comprobado, yo creo, en las últimas décadas, que mientras más reduces la pobreza, perdón que lo plantee de forma tan cruda, más emisiones de gases de efecto invernadero produces. Eso es inevitable. Es decir, cuando la gente consume más, cuando la gente con todo derecho, ¿no?, obtiene un nivel de vida digno, aceptable, que es por el que todos peleamos, inmediatamente los recursos que tenemos disponibles en el planeta se tienden a reducir, y a reducir dramáticamente, y a generar una serie de trastornos, y a ponernos realmente en una situación muy difícil. Yo creo que en ese sentido todas las cumbres han ido fracasando sistemáticamente en el logro de este propósito específico, ¿no?, que tiene que ver sobre todo con el cambio climático. Y cuando
Cuando Ban Ki-moon dice que Bolivia debería enseñarle al mundo cómo combatir el cambio climático, yo creo que está muy desinformado, porque Bolivia es uno de los que tiene, si vemos el promedio per cápita, la mayor cantidad de emisiones por habitante, ¿no es cierto?, en Sudamérica. Es decir, Bolivia, que levanta con mucha facilidad el dedo contra las potencias industriales, acusándolas de ser la causa del cambio climático, tiene mucho que responder en su patio interno. Es decir, hay un montón de problemas aquí, y sabemos que todas tienen que ver sobre todo con la deforestación. No somos una potencia industrial, no viene de ahí nuestra contribución al cambio climático, viene de la deforestación, de los chaqueos, ¿no?, que ya los estamos sintiendo en la atmósfera. En estos días ya comienza a quemarse muchísimo. ¿Qué es este estudio de este? Si tú ves, Bolivia por habitante produce 30 toneladas, los europeos producen 9, o sea, es un escándalo, ¿no? Entonces yo creo que ahí Bolivia tiene que ponerse en serio a pensar que no solamente tiene que acusar a otros países por lo que está pasando, sino que tiene que mirar exactamente a sus propias políticas, ¿no? Teníamos la estadística, perdón, sobre por qué había tanta demanda y ha aumentado el precio de los alimentos a nivel mundial. La primera explicación era China, India, cada vez hay gente con mayor posibilidad de ingreso, entonces el primero quieres carne, vacuna, pollo. Pero leí un artículo que decía la anterior semana, ya no solo hablar ahora de carne, es también hablar de Mercedes y de BMW, que están duplicando sus ventas. ¿Y por qué? Es porque los nuevos países, las nuevas emergentes, clase media, está teniendo más ingresos, quieren el Mercedes, quieren el BMW, y ahí es que diríamos como cumbre del G77, ¿no?, este nuevo modelo económico. ¿Cuál sería? Estamos favoreciendo a esto, el crecimiento, desarrollo, o el medio ambiente, como decía Rafa, ¿no? Yo creo que la mayor contradicción, porque muchos países, cuando tú le vas a preguntar, tu pregunta era, ¿vamos a poder llegar a esta reducción de la pobreza? ¿Sí o no? Lo que se planteaba Ban Ki-moon. Muchos dirán, claro que sí, mientras tenga que talar el árbol que está al frente, lo talo, pero voy a llegar a reducir la pobreza. Y ahora nosotros decimos, no, tiene que ser al medio. Y esto es algo que se está buscando entre todos, ¿no? En el G77, esta declaración que tenga el medio ambiente. Entonces, estar al medio, cuidar el medio ambiente, pero también buscar la reducción de pobreza. ¿Y cuántos países van a seguir aplicando políticas de no voy a talar todos los árboles necesarios, pero voy a reducir la pobreza? Me tengo que ir a un corte, vuelvo con usted, don Armando, que nos hemos quedado sin su turno. Quédese con Esta Casa No Es Hotel, estamos hablando del G77, muy interesante.